que hablamos de la globalización, toda la situación que sucede o todos los acontecimientos que suceden en el mundo están muy conectados y especialmente lo que pasa en América Latina, ¿no? Todo tiene repercusión en todo. Vamos a hablar con Andrés Dávila, que es politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales. En México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Y él está en Colombia en este momento y bueno, lo tenemos conectado vía Meet para charlar un ratito sobre precisamente la actualidad política, no solamente de Colombia, sino también de Latinoamérica. Vamos a aprovechar su conocimiento. Andrés, ¿cómo le va? Buen día. Evangelina y Antonio lo saludan. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes y con la audiencia argentina. Bien. ¿Le escucho acento más mexicano que colombiano, puede ser? ¿O es mi oído? No, 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 puro colombiano, Ah, bien, bogotano. bien, 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 bien. Bueno, cuéntenos cómo ha sido primero voy a empezar por ahí, por Colombia, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio que tuvo, gran cambio que tuvo Colombia, eligiendo a Petro, y cómo les está yendo, bajo su visión, su análisis? Bueno, básicamente, pues para un país muy conservador, muy de centro derecha, pues es en esencia la primera vez que llega la izquierda al poder Ujú. y llega con una ventaja muy relativa, con una votación de apenas 700.000 votos de diferencia, 51-49, lo cual quiere decir que pues ganaron, que obtuvieron buena votación en Congreso para el pacto histórico, Ujú. pero que no son una mayoría fuerte y entonces su gestión ha sido difícil en ese sentido. Ujú. Inicialmente lograron armar una coalición de gobierno muy potente y lograron sacar una reforma tributaria, pero el propio presidente a comienzos de este año rompió la coalición y presentó varias reformas que están siguiendo la ruta en el Congreso con muchas dificultades y ha perdido mucha favorabilidad en las encuestas, aunque no ha bajado del 30%. Allí depende de la encuesta, se mueve un poco entre el 30 y 40% esa menor favorabilidad. Ujú. Ahora, en la región tenemos presidentes que han gobernado con menos del 10, como sucedió con Toledo en Perú durante un buen tiempo. Entonces, no es muy bueno el 30-40 y tuvimos un presidente con muy alta favorabilidad que fue Álvaro Uribe, que siempre estuvo por arriba del 60. Pero ahí va en un proceso complejo y en el cual hay desgaste, hay evidentemente dificultades para consolidar la posición de la izquierda, un rechazo creciente de muchos sectores asociados a ese centro derecha tradicional y unas elecciones locales y regionales en las que pues en general no le ha ido muy bien al Claro, pacto histórico, pero es claro. un análisis que tenemos que realizar Claro. luego con más detalle y sobre el cual me imagino hablaremos ahora un momento. Claro, porque el principal opositor ganó ahí en la capital, ¿no? Eh, es difícil señalarlo como el principal opositor. Ah. La familia Galán ha sido una familia tradicional de ese movimiento que fue el nuevo liberalismo, de ese líder que fue asesinado en el año 89. Eh, es un sector de centro, a veces un poquito a la derecha, Ajá. yo no diría que a la izquierda mucho, que ha estado en distintos movimientos políticos en estos 10-15 años, pero que logró concitar y sumar el apoyo de muchos sectores. Pero entonces es interesante porque en efecto pues no era el candidato del presidente Petro, pero tampoco era el candidato de la alcaldesa actual y del movimiento de la alcaldesa actual, Claudia López. Claro. Entonces ahí habría que dividir quiénes fueron los derrotados, aunque sí en esencia mirando el país, pues Ujú. el pacto histórico como tal no logró ninguna alcaldía de las ciudades más importantes del país, tal vez tiene todavía peso en un par de gobernaciones, pero digamos, es un resultado que no es muy bueno. Ujú. Sin embargo, tenemos esa tradición también. Los movimientos que de pronto surgen con una votación importante en un año de elecciones nacionales, difícilmente logran consolidarse en los siguientes 4 años. Ujú. Es una tradición en este país que eso suceda, pero bueno, estamos mirando y tratando de entender cuál es como la actual eh,
panorámica del sistema político en su conjunto. Lo que pasa Ajá, es que fueron hace muy poco las elecciones, entonces es difícil tener plena claridad sobre claro. la situación. Bien. Ujú. Bueno, por un lado le quiero consultar cómo ha sido el comportamiento de la gente a la hora de ir a votar. ¿Ha habido participación importante como en otras elecciones? ¿Ha bajado la participación? ¿Cómo está el colombiano en relación a eso? Miren que es bien interesante porque aquí, pese a nuestra violencia y temas de seguridad, etcétera, es un país en el que se vota mucho y muy seguido. Ujú. Votamos de cada 4 años, votamos 2 años al menos. Entonces votamos el año pasado, votamos este año. El año pasado en elecciones nacionales la participación estuvo, digamos, en una cota que no es muy alta, pero tampoco es menor. Un 53% del electorado salió en elecciones presidenciales, que para un país sin voto obligatorio no es una mala cifra, y menos Ajá, cuando hay esa Ah, continuidad de elecciones. no es claro, En elecciones obligatorio, no claro, es obligatorio el voto. no es obligatorio, claro. no. Ajá. En elecciones locales estamos votando, yo diría que bastante alto desde hace unas 2 o 3 elecciones. Este año se repitió, estamos alrededor del 59% del electorado. Dicen la ciencia política comparada que en este, países sin voto obligatorio, que esté entre el 40 y el 60 es lo normal, Ujú. y más bien si de pronto sube al 80 o al 90 hay que preocuparse, o si baja al 30 o al 20 también. Ujú. Entonces yo creo que para esa recurrencia de elecciones está bien. Cuando yo digo 59% son 23 millones de electores, que no es para nada menor. Claro. Eh, Hubo algunos hechos de violencia, o hubo el incendio de una registraduría y lamentablemente falleció una funcionaria en un municipio en la zona norte del país. Hubo otros eventos luego del conteo de amenazas de ir a quemar la registraduría o las alcaldías, pero al final, digamos, en el conjunto de lo que pasó en el país fueron unas elecciones tranquilas. eh, Incluso el presidente habló de que no hubo realmente ningún hecho de violencia el día de las elecciones, ni Ujú, ningún homicidio ujú, asociado en general, y menos asociado al tema electoral. ujú. O sea, fueron unas elecciones, digamos, en términos generales en paz. Mm. Ahora, con lo que en las elecciones, hay regiones en donde hay compra de votos, donde hay transhumancia electoral, Claro. en donde hace algo de fraude, pero digamos, yo diría que más bien primo, lo que suele suceder en Colombia es que además los resultados salen muy rápido, Ajá. y digamos ya para las 7 de la noche las alcaldías y gobernaciones estaban claramente, eh, se había hecho el preconteo, y solo había unos pocos casos donde hay Ujú, casi un empate entre los dos candidatos y toca esperar ujú. el escrutinio. Eh, pero el resto del país ya tenía definido también consejos, asambleas y, y juntas administradoras locales. Es que Bien, elegimos cerca de 20.000 personas, entonces claro. es una cantidad de gente. Claro. Andrés, sabemos de la buena relación que tiene Petro con Alberto Fernández, ¿no? La vicepresidenta con la vicepresidenta nuestra, con Cristina Fernández. ¿Cuál es la mirada que tienen desde Colombia ante el proceso eleccionario que está viviendo la Argentina ahora, donde tiene que definir en balotaje entre una ultraderecha y Sergio Massa, que es representante del actual gobierno? Pues creo que básicamente la mirada es una mirada de preocupación por el futuro de la democracia en Argentina. De hecho, el propio presidente Petro le ganó a una figura que, pues al lado del candidato Milei, parece menos extrema, pero era también una figura, digamos así, independiente, que se caracterizaba por sus posiciones muy contundentes y radicales y antipolíticas. Entonces creo que en general, digamos, hay una mirada de preocupación por ello. eh, eh, y sobre todo, digamos, porque pues un poco por las experiencias de otros países que han elegido estos candidatos con esas posiciones, pues el gran riesgo es que tanto logran sostenerse las instituciones democráticas Ujú. en una región en donde, curiosamente, pues Colombia es como un ejemplo de estabilidad institucional, pero para ustedes reconquistar la democracia después de las dictaduras militares pues fue un proceso difícil. Entonces esa preocupación está ahí manifiesta, y creo que desde Colombia hay esa mirada, y además lamentablemente hay alguna imagen que pega mucho en el caso colombiano, y es que pues tenemos en nuestra historia de violencia el uso de la motosierra Ujú. para cortar cabezas de personas y hacer unas masacres terribles por Claro. parte de grupos Ahora, paramilitares.
Ahora, Entonces el uso de Milei de esa figura aquí ha chocado sí. bastante porque, pues Ujú. porque nos trae muy malos recuerdos. Claro, ahora me imagino, sí, esa situación. Ahora, estos candidatos que usted habla son de ultraderecha, sí, pero en consonancia con la izquierda o el populismo, ustedes tienen ahí de vecino a Maduro, representa el otro sector y que prácticamente ha tornado en una dictadura a Venezuela. Claro, y O sea, entonces, la democracia no está en peligro porque sea de derecha o de izquierda, me parece. no, pues está amenazada por ambos flancos. Ujú, Y eso es claro acá con una situación compleja y es que en ese sentido, por razones limítrofes de diferente calado, nuestras relaciones con Venezuela son muy complejas y Ujú. nuestras relaciones con Nicaragua también. ujú, Y por ejemplo, en este momento las relaciones con Perú están bastante deterioradas por una razón que está muy en la historia del presidente Petro cuando fue alcalde, y es que él es casi que por principio es un fundamentalista de defender a los funcionarios electos popularmente, de ahí su, digamos, su apoyo al expresidente del Perú, Pedro Castillo, ajá, que casi nadie lo entiende, pero tiene que ver, digamos, con esas cosas que él ha sufrido como exguerrillero y como funcionario electo que tuvo, digamos, quisieron sacarlo de la alcaldía a punta de decisiones que él considera que eran excesivas y no estaban bien. Entonces tenemos esa cuestión. Ahora, en el caso de Venezuela, pues este gobierno, luego de un gobierno que cerró relaciones, que estableció relaciones con el presidente interino Guaidó, pues decidió reabrir relaciones porque hay un tema fronterizo y hay un tema migratorio muy fuerte, muy complejo, y entonces se han restablecido, pero y además está todo el problema del movimiento de los grupos guerrilleros que en algunas regiones viven ya en Venezuela y se trasladan a Colombia a delinquir. Es un tema bien, bien complejo, Claro. pero pues que digamos, muchos sectores, no solo la izquierda, considera que era necesario restablecer relaciones, que no, eso no se puede manejar, digamos, sin siquiera un contacto diplomático, como le pasó durante 4 años al gobierno de Duque. Pero es un tema que siempre es difícil, hay temas comerciales, la frontera es una frontera en la cual la población de ambos lados vive mucho del comercio y de la interacción entre las poblaciones de lado y lado. Entonces es una relación que se abre, pero siempre es muy delicada, está siempre como en una línea muy delgada entre qué tanto se están permitiendo los excesos de esos gobiernos relativamente, pues que se pueden caracterizar casi también ya como autoritarios, Claro. etcétera. Y nos pasa lo mismo con Nicaragua, en donde el problema han sido las decisiones de la Corte de la Haya alrededor del tema de nuestros derechos en el mar y los derechos de Nicaragua, y ese es un tema también muy complejo. Mm. Y entonces son dos relaciones diplomáticas difíciles para un gobierno de izquierda, pero que pues en principio se ha asumido como reabriendo relaciones, manteniendo relaciones diplomáticas, pero bueno, también, digamos, el gobierno Petro ha asumido posiciones que, por ejemplo, en el caso de Israel-Palestina, rompen un poco con la tradición histórica de la diplomacia colombiana. Ujú. ujú. Ahora, Andrés, volviendo al tema de la preocupación del gobierno colombiano con respecto a lo que puede llegar a suceder en la Argentina ante una presidencia de Javier Milei, tengo entendido que allí en las elecciones del fin de semana en Colombia también el Partido Liberal, digamos, tuvo un triunfo importante, ¿no? ¿Qué características tiene el Partido Liberal allí en Colombia? Sí, a ver, yo creo que son unos triunfos que son interesantes porque son simplemente que el Partido Liberal es el partido bicentenario junto con el Partido Conservador que Mm, fueron nuestro bipartidismo tradicional. Es un partido liberal que ha sido, de- es liberal, digamos, porque estaba menos cerca a la iglesia y en principio podía ser menos proteccionista, más librecambista en el siglo XIX, pero al mismo tiempo ha sido un partido en el cual siempre ha habido sectores más cercanos a la derecha, muy de centro, algunos más progresistas, y ha estado ahí con una cuestión que perdieron los dos partidos hacia 2002, que fue la capacidad de poner presidentes, de poner alcaldes de Bogotá, por ejemplo, después de haber sido quienes siempre tenían el poder. mm, Entonces, lo interesante allí es que estos partidos, liberal y conservador, se han mantenido y tienen como esa capacidad de en muchas regiones del país, en municipios pequeños, yo lo llamé en un artículo en lo que algunos llaman la Colombia profunda, ahí siguen teniendo peso, y en este tipo de elecciones
donde además hay muchos partidos, hay muchos triunfos de coaliciones, es difícil hacer el mapa electoral colombiano, pues de pronto se ve que esos resultados sobre todo reflejan resultados para consejo y de pronto para un conjunto importante de asambleas departamentales. Es una lectura que hay que hacer con mucho cuidado porque, Claro. digamos, no es un triunfo así contundente, no es que ya el liberalismo vuelve a ser el poderoso partido de hace 30 años, no lo es. Simplemente resalta que están ahí, que siguen teniendo electores que siguen votando por ellos y que sigue habiendo un trabajo de clanes políticos, de maquinarias clientelistas muy permanente y muy eficiente a lo largo del tiempo. Cuéntenos un poco cómo es la situación en Colombia. Aquí en la Argentina lo político y lo económico está muy relacionado. Algún representante dice algo e influye muchísimo en la economía, o sube el precio del dólar, o se mueven distintos componentes de la economía. Cosa que, por ejemplo, en Perú no pasa porque han pasado catástrofes políticas y la economía sigue en ascenso y sigue bien. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Están pendientes del valor del dólar, de la cotización. La situación económica cambia de acuerdo digamos, a lo que pasa políticamente con el gobierno y la oposición. Tradicionalmente, y además ha habido decisiones políticas en ese sentido para aislar un poco el manejo de la política macroeconómica de las luchas políticas partidistas. Desde el Frente Nacional se tomaron decisiones en ese sentido y hoy, por ejemplo, tenemos una junta del Banco de la República que creo que se caracteriza a nivel internacional por su autonomía, su independencia, y que ayer mismo creo que se mantiene en la línea como tenemos algo que para nosotros en este momento es una inflación alta del 12%, se mantuvo en mantener altas las tasas de interés porque 12, hay que controlar la inflación. Y eso 12% anual, usted está diciendo, ¿no? anual, sí, 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 sí. acá Lo que pasa es que tenemos, acá tenemos veníamos del 12% mensual, Mensual. tenemos. mensual, correcto. Sí, sí, yo acabo de estar en Argentina hace 2 semanas y sé lo que, digamos, sé que la situación en eso está muy terrible allá y Ajá. que es muy difícil porque se pierde mucha confianza en todo tipo de relaciones sociales. Eh, Aquí no, aquí pues el 12 es porque veníamos del 4, entonces el 12 pues se triplicó en estos años y hay preocupación y la Junta está muy fuertemente decidida, aunque el gobierno y los empresarios le hayan pedido hace un par de meses que empezara a bajar las tasas de interés. Entonces no hay esa, digamos, hay como esa distancia, en muchos casos anteriores se decía en varias ocasiones, la economía va bien, el país va mal, Ajá. porque el conflicto Ujú. estaba muy terrible, etcétera. Cuando subió Petro al poder, muchos sectores y los mismos y muchos economistas, exministros de Hacienda, duraron durante varios meses, pues más o menos Petro estornudaba y subió el dólar y en efecto el dólar subió en un lapso corto de 4.000 a 5.000 pesos y se le achacaba todo a Petro. La realidad es que hoy el dólar este año se ha revaluado, creo que es el país en que más se ha revaluado la moneda y digamos, y hay muchas críticas al gobierno Petro y se dice que es el peor gobierno y que Petro es un dictador y que vamos para el castrochavismo. Hay sectores muy opositores muy radicales en ese tipo de mensajes, Sí. pero uno mira la economía y ahí este año va a crecer muy poco, hay como un enfriamiento de la economía, pero que incluso algunos economistas dicen que era necesario. Eh, o sea, no está fácil la situación, hay variables externas muy difíciles, pero el comportamiento en general es de mucha estabilidad Ujú. y pues al final eso termina siendo, dándole pues todavía margen de maniobra al gobierno Claro. Ajá. y la oposición por mucho que haga mucho ruido, pues al final las cifras pues ahí están. Bueno, Ajá. ¿en qué parte de Colombia está, Andrés? En Bogotá, Ah, Está en la bien, capital. qué en lindo. Bogotá lluvioso. Ajá. Lluvioso. Sí, Ajá. bueno, justamente mi última pregunta iba dirigida a esto último que usted decía, esta estabilidad de la que habla. Quería consultarle justamente cómo está viviendo el colombiano actualmente, cómo se percibe el clima de la gente en cuanto a su economía, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud. A ver, en términos generales, y precisamente ahí viene un poquito la pérdida de favorabilidad del presidente, había muchas expectativas de cambios y claro, las sociedades piensan que los cambios vienen ya y se hacen Claro. rápido y son exitosos y pues normalmente eso no sucede, a no ser pues que se haga una revolución, pues una cosa así y no era el caso. En relación con la economía, pues lo que pasa es que también está todavía cercana a la pandemia
y como le pasó a muchos, a casi todos los países del mundo, pues el tema pobreza creció rápido y esas son cosas que se recuperan en el tiempo. Vamos a ver si el tipo de gestión del gobierno Petro empieza a reducir un poco esos crecimientos de la pobreza y sobre todo logra algún resultado interesante en términos de la desigualdad, que es tal vez la tarea en la que más mal nos va a nivel económico. Entonces, sí, en las encuestas, pues la gente sí manifiesta cierto pesimismo, cierta sensación de que las cosas están peor que antes, etcétera. Pero seguramente en la medida en y está golpeada por la inflación, aunque solo sea del 12% anual. Eh, pero si se logra controlar esa variable y empieza a bajar un poco, yo creo que pueden cambiar los vientos de esa posición de la gente en ese tema. En seguridad hay una sensación de que todo está peor, de que se ha agravado muchísimo, de que en las calles de las ciudades no se puede andar sin que, de hecho, pues acaban de secuestrar al papá de Luis Díaz y nada que aparece, Sí, sí, cosas de sí. ese estilo que habían desaparecido un poco de la cotidianidad colombiana. Entonces, hay también un poco, y en las grandes ciudades hay un poco esa sensación Ujú. de inseguridad, Claro. que es un tema más de los alcaldes. Y sigue el conflicto vigente fuerte en regiones donde el tema del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de armas, de la minería ilegal, siguen estando ahí Ujú. generando situaciones, pero realmente, digamos, respecto a los peores momentos, estamos mucho menos peor que hace 20 años. Lo que pasa es que hay unas regiones donde la situación sigue siendo muy difícil y donde, digamos, el conflicto no ha parado. Bien. Eh, Claro. pero yo diría, pues está eso ahí. Y en términos de la salud, ahí tenemos, pues es que el gobierno se lanzó una reforma que asustó mucho a los sectores que la vienen gestionando, a las empresas privadas que la vienen gestionando, y que generó mucho la sensación de que los que tenemos un buen servicio de salud, sobre todo en zonas urbanas, pues íbamos a perder lo que hoy nos funciona bien. Entonces está en esa situación y además eso tiene unos problemas técnicos de financiación muy complejos. Entonces también puede haber un poco de pesimismo por ese lado, pero la verdad es que la reforma a la salud no ha salido del Congreso, entonces no sabemos Claro, qué ¿qué va a tan pasar? cómo va Mm. a ser exactamente. Entonces ahí estamos en ese momento. Lo que es interesante es que, pues de todas maneras, el gobierno, como gobierno de izquierda, se jugó ya la reforma tributaria. Este año 3 o 4 reformas muy grandes que no han salido. Vamos a ver el balance del año que nos deja. Bien. Bien. Andrés, le agradecemos muchísimo, toda esta charla ha sido súper interesante, y obviamente en cualquier momento estaremos en contacto porque es muy lindo poder tener una mirada fuera de la Argentina, porque cada vez estamos tan metidos en este lío que está bueno mirar todo desde afuera. Muchas gracias, muy amable. Ha sido un gusto, que estén muy bien. Adiós, hasta Adiós. luego.